qué no cierras ahí donde estás tus ojos y le dices: Señor, mi atención es para ti. Mis pensamientos están en lo que tú me vas a hablar por medio de tu palabra. Señor, hoy aparto este tiempo para escucharte a ti, para que tú me hables, Señor. Espíritu Santo, yo pido que tú tomes el control de este lugar como ya lo has hecho durante la adoración. Señor, que ahora tu Espíritu Santo revele áreas de nuestra vida, de nuestro corazón, que podamos ser transformados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con la serie Destinos. Y vamos a seguir hablando del libro de Ruth. Te soy honesto, ha sido un libro que me ha mantenido pensando, me ha tenido considerándolo durante toda la semana para saber qué es lo que Dios quiere hablarnos hoy. Y mientras consideraba esta palabra destino, me di cuenta que el destino de cada uno de nosotros, el destino de cada persona, es marcado profundamente por pequeñas, grandes decisiones. Piénsalo en tu vida. Hay decisiones pequeñitas que suceden en segundos, en un descuido, en un momento. Son pequeñas decisiones que tomamos que terminan siendo y trayendo grandes consecuencias. Todos los que estamos aquí hemos sido testigos de esto. Decir sí a alguien o un no. Un sí o un no tiene la capacidad de cambiar el destino. Tiene la capacidad de marcar profundamente una vida. Te lo voy a poner en otras palabras que van a aparecer en la pantalla, pero una pequeña concesión, algo que permito aunque sea muy pequeño, o una pequeña restricción, algo que evito, algo que me digo a mí mismo no. Una pequeña concesión o una pequeña restricción puede cambiar muchísimas cosas. Puede cambiar el futuro, el destino de los que más amas, tu propio destino. Y lo más increíble es que a pesar de esas concesiones que podemos dar equivocadamente o de esas restricciones que hacemos sabiamente, ya sea en el éxito o en el fracaso total de nuestra vida, si nos fijamos, podemos ver la providencia de Dios cada momento. Ya sea en el fracaso o en la victoria, si abres tus ojos, vas a ser capaz de ver que Dios está en cada momento de tu vida. Si tienes la sabiduría y la templanza para abrir tus ojos, tu espíritu, tu corazón, vas a poder ver que su gracia y su favor fue desplegada en tu vida. Todo con la intención de que tú y yo volvamos al camino de la bendición. Esto que te estoy hablando fue una realidad para Ruth y para Noemí. Hemos estado hablando de Ruth y de Noemí, más de Noemí que de Ruth. Pero hemos visto cómo Dios, a pesar de que ellas estaban en un lugar incorrecto, tomando decisiones equivocadas, cómo Dios, en medio de la tragedia, en medio del dolor, seguía mostrándose. Vamos a ver a manera de resumen, porque a lo mejor no ha seguido toda la historia, pero
este hombre Elimelec toma a Noemí su esposa y sus 2 hijos y sale de la tierra de Judá, una ciudad bendecida, pero que al igual que el resto del mundo, fíjate, esto es bien clave, al igual que el resto del mundo estaba viviendo una dura hambruna, dice la Biblia, una severa hambruna. Había gente muriendo de hambre en todo el mundo. Y entonces este Elimelec, yo no sé guiado por qué, pero él decide tomar a su familia y moverse de Judá a Moab, una tierra donde no debería de morar. Elimelec fallece al poco tiempo de haber llegado y deja viuda a Noemí con sus 2 hijos. Se quedan en ese lugar. Y por 10 años vive Noemí con sus 2 hijos, que para ese momento se casan con 2 mujeres moabitas, porque en sus escuelas lo único que había era mujeres moabitas. No tenían un lugar donde hubiera personas que creían lo mismo que ellos. Entonces se casaron con 2 mujeres moabitas, Ruth y Orfa. A los 10 años de estar allá en Moab morando, la Biblia cuenta que los 2 hijos de Noemí mueren. Y ahora ya no es una viuda, son 3 viudas. Noemí y sus 2 nueras. Están tristes, desamparadas, sin esperanza, con profunda pobreza en sus vidas. Y entonces Noemí en algún momento de sobriedad dice, yo tengo una casa. Yo tengo una casa de bendición. Judá quiere decir casa de pan. Una casa donde hay pan. Yo voy a regresar a casa. Y la historia, para ir rápido, continúa. Y Ruth regresa con Noemí a Judá. Dejan Moab. Y cuando llegan ahí, llegan en un estado de pobreza. En un estado de que la gente empieza a hablar de ellas. Esa era Ruth. Mira, Noemí. Y viene con una moabita. Y llegan a un lugar donde podemos inferir y deducir que las maltrataban por ser viudas, por ser solas. Y a Ruth por ser extranjera encima de todo. Ruth, por suerte. Di conmigo, por suerte. No es suerte. Dice ahí, por casualidad, dice la Biblia. Pero lo que está infiriendo es que por providencia de Dios, ella llega a trabajar al campo de un hombre llamado Boaz. Y vimos las últimas semanas que Dios bendice abundantemente a Ruth. Y aquí tomamos la historia en Ruth 2:17. Ruth está trabajando en el campo de Boaz y dice así que Ruth recogió cebada ahí todo el día. Era una mujer trabajadora y cuando lo desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Por ahí dicen que alcanzaría más de un mes para vivir. Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra, a Noemí. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida y Noemí le hizo esta pregunta. Y fíjate bien cómo empieza a cambiar el corazón, porque cuando llega Noemí de regreso a Judá, las mujeres del pueblo empiezan a apuntarla con el dedo. Y ella les dice, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, que quiere decir amargada. Llámenme amargada. Entonces, fíjate cómo empieza a cambiar Noemí. Necesitamos poner atención a cada palabra que dice. Dice a una pregunta cuando llega Noemí con una canasta de alimento y grano tostado. Dice, ¿dónde recogiste todo este grano? Yo me lo imagino aventándolo para arriba. ¿Dónde recogiste este grano? Sí, no, casi, pero ella estaba emocionada. ¿Dónde trabajaste? Le dijo, ¿por qué traes tanto? Era algo que no era normal. Di conmigo, no era normal. No era lo que sucedía con las personas, pero ella llegó con muchísimo grano. Y luego fíjate lo que dice ella, que el Señor bendiga al que te ayudó. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado. Le dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama
voz. Vamos a hacer una pausa ahí. Hasta aquí hemos visto que Noemí había perdido todo lo que tenía. ¿Fue un castigo de Dios? No fue un castigo de Dios. Muchos pueden verlo y hoy en día nuestra sociedad y aún nuestro cristianismo religioso enfermo y moribundo tiende a enseñar y a pensar que Dios nos castiga y se goza castigándonos. Pero Noemí no fue castigada por Dios, simplemente ella en algún momento, siguiendo a su esposo, se salió del camino de la bendición. Y cuando tú te sales del camino de la bendición, esto ha sido lo que hemos hablado todas las semanas, cuando tú te sales del camino de bendición, el mundo está lleno de maldición y empiezas a cosechar maldición. Ahora, voy a hacer una aclaración que es bien importante en este punto. Esta enseñanza del camino de la bendición no quiere decir que si voy caminando por el camino de la bendición, entonces todo me va bien. ¿Estamos claros? No quiere decir que entonces yo no voy a sufrir ninguna tragedia. Y si la sufro, es que ¿en qué momento me salí? No se trata de eso. No se trata de que el cristiano que camina en bendición todo nos va bien. Cuando pensamos así, escúchame bien esto, es porque tenemos una mente equivocada de lo que es la bendición. Tendemos a pensar que la bendición es que todo me vaya bien, que tenga dinero. La bendición es que yo tenga una salud perfecta. Y no me malinterpretes, eso también es bendición. Pero el que no tengas todo eso no quiere decir que estás en maldición. Jesús mismo lo dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Entonces, pónganme la que sigue. La bendición no es la ausencia de dolor o problemas. La bendición es que aún en medio del dolor, ¿hay alguien aquí? En medio del problema, en medio de la falta de paz, tú y yo tenemos consuelo. Tú y yo tenemos acceso a esa paz que supera todo entendimiento. En otras palabras, tenemos una esperanza eterna y segura. Pueden quitarnos todo, pero la paz que nos da Cristo, esa es la mayor bendición que tenemos como seguidores de Jesús. Es el saber que Jesús está de mi lado, y si Él está de mi lado, ya gané. Ya vencí, ya conquisté. Si Él está de mi lado, no importa las situaciones, yo voy en el camino de bendición, aunque esté enfermo. Yo voy en el camino de bendición, aunque a veces mi matrimonio está, pero yo voy con la esperanza sabiendo que Él está conmigo. El camino de bendición es saber que yo voy caminando con Jesús. Es un camino angosto, ¿se acuerdan? No es un camino espacioso, pero es el camino donde caminamos con Jesús. Es el camino de la bendición. Para Noemí no fue fácil regresar a casa, no fue fácil llegar a casa, no fue fácil enfrentar todo lo que enfrentó. Se necesitó algo que necesita el cristiano de hoy en día: determinación y fe. Todo cristiano hoy en día necesita determinar en su corazón que cree y creerlo con todo su corazón, y a pesar de las circunstancias y de los vientos contrarios, caminar. Eso es lo que hizo Noemí. Ese es el ejemplo de Noemí. No hubo una restauración total e inmediata de sus circunstancias. No porque Noemí iba caminando en el camino le dijeron: aquí están los terrenos de regreso de Elimelech, y ya hay una comidita caliente, y vas a tener siervos, y vas a tener un nuevo esposo, y no te preocupes por nada, todo va a ir bien. ¿Sucedió eso? Noemí llegó sola, la criticaron, fue más difícil de lo que ella creía. Pero, di conmigo, pero. Esto aquí está
Este es el mensaje medular del libro de Ruth. De una manera casi imperceptible, pero milagrosa, Dios fue premiando su determinación. Dios fue premiando su fe y su trabajo. Fue de una manera casi imperceptible, casi no la podemos ver. Pero si te fijas, si pones atención, puedes ver la bondad de Dios trabajando a favor de Ruth. ¿Y quieres que te diga algo? Lo mismo sucede contigo. Solo tenemos que verla. ¿Qué es lo que hicieron Ruth y Noemí? Permanecieron fieles a pesar de que no todo se arregló al instante. Y esta es la gran lección del día de hoy. Permanecieron fieles a pesar de que la pobreza continuó. A pesar de que el chisme continuó. Permanecieron fieles a pesar de que las rechazaron, a pesar de que las maltrataban. Yo creo que tú y yo tenemos que pedirle ese mismo corazón de Ruth y Noemí a Dios. Un corazón determinado a caminar con Él. No es un corazón que se mueve como el viento, como una hoja que se la lleva el viento, como una bolsa del Esmart que anda por el viento en Ciudad Juárez. Tenemos que determinar en nuestro corazón obedecerlo, amarlo, a pesar de que las cosas no van de nuestro lado. Puede ser que tú digas, pero es que ¿dónde está la bendición en eso? En que vas a sentir a Cristo a tu lado caminando, fortaleciéndote. Y si pones atención, no te quiero adelantar lo que viene, pero lo primero que necesitamos es un corazón determinado a caminar con Él. Número 2, necesitamos una fe inquebrantable en Dios. ¿Qué es esto? Que mis decisiones, mis emociones no las dicta cómo me va en la vida, cómo me va en la feria. Una fe inquebrantable en Dios, que sabemos que nos pueden quitar la vida, pero aún así será el mayor premio, porque entonces lo veremos a Él cara a cara. Un corazón determinado, una fe inquebrantable. Y número 3, necesitamos de Ruth, un corazón dispuesto a trabajar en lo que Dios pone delante de ti. Fíjate bien esto. Dispuesto a trabajar para conocer su palabra. Hoy en día, yo lo digo cada semana, vivimos un cristianismo lleno de ignorancia, donde los que vienen a la iglesia no leen la Biblia. El trabajo del cristiano, el trabajo espiritual es tomar la Biblia, es leerla. Es que no la entiendo, consíguete una versión que entiendas, consíguete un amigo que te explique, júntate con gente, ve a grupos vida, pero comienza a leer la Biblia. Ese es el trabajo del cristiano, porque de ahí va a emanar un corazón determinado y una fe inquebrantable. El trabajo del cristiano no nomás es conocer la Biblia, es orar. El trabajo del cristiano es trabajar en su matrimonio. El trabajo del cristiano es trabajar en su carácter y establecer disciplinas. El trabajo del cristiano es establecer la vida de Cristo en la vida de sus hijos. El trabajo del cristiano es llevar el evangelio. Esto tenía Ruth y Noemí. Tenían una fe inquebrantable, un corazón determinado, y estaban dispuestas a trabajar para obtener lo que Dios quería. Ahora, cuando ellas regresaron con un corazón lastimado. No nomás con un corazón lastimado, con emociones destruidas. No hay peor dolor que un padre pierda a un hijo, que una madre pierda a un hijo. Los que lo han experimentado, es uno de los dolores más grandes. Entonces podemos llegar a la conclusión de que tanto Ruth y Noemí tenían un corazón herido, lastimado, que necesitaba ser sanado. Y en estos siguientes versículos vamos a ver cómo Dios lo sanó. ¿Estás listo? Porque de esa misma manera Dios puede sanar cada uno de sus corazones. ¿Estás listo? Yo hoy te quiero dar 3 lecciones para restaurar un corazón lastimado.
La plática de hoy se llama sanidad a tu alcance. Tú que estás lastimado, que has estado sufriendo, que no puedes superar el dolor, que no puedes superar el enojo, que no puedes superar la pérdida, la sanidad está a tu alcance. Versículo 20, siguiente versículo del capítulo 2. Después de que le pregunta a Noemí, ¿quién te dio todo esto? Y ella le dice, un hombre llamado Boaz. Contesta Noemí, que el Señor lo bendiga, le dijo Noemí a su nuera. Nos muestra su bondad, no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos. La palabra en hebreo es pariente redentor. Más adelante vamos a ver qué es esto. Uno de los redentores de nuestra familia. Resulta que Boaz era familiar de Elimelech. Y de casualidad, di conmigo de casualidad, Ruth llegó al campo de Boaz. Y Boaz halló gracia, Ruth halló gracia a los ojos de Boaz y Boaz la empezó a ayudar. Muchos creen que Boaz quedó enamorado de Ruth desde ese momento que la vio. Y de acuerdo a la ley que ya hemos visto que protegía a los pobres, a las viudas y a los extranjeros, de acuerdo a la ley de Deuteronomio 25, del 5 al 10, estipulaba que si el esposo se moría, uno de los hermanos del esposo o familiar del esposo, familia directa, podía redimir a la viuda. ¿Qué es esto? Él casarse con ella, tener hijos con ella, e iban a llevar el nombre del padre original. Y era la manera de perpetuar las generaciones de ese hombre que falleció. Este era el pariente redentor. Era el que iba a cuidarla, era el que podía tomarla y volverla a hacer que ella disfrutara de una vida como debería de disfrutarla. Entonces, el primer paso que yo veo aquí para restaurar un corazón lastimado que debemos de aprender es aprende a identificar la bondad de Dios. Aprende a identificar la bondad de Dios en medio del dolor, del duelo por la pérdida, en medio de la pobreza, en medio de la crítica, en medio del rechazo, en medio de la amargura que estaba viviendo Noemí, en medio del enojo. ¿Cuántos aquí se han enojado con Dios? No van a levantar la mano, pero yo sé que hay varios. En medio del enojo con Dios, en medio de la culpabilidad para con Dios. Ay, yo la regué. En medio de todo eso que estaba dentro del corazón y la mente de Noemí, ella tuvo la sabiduría de identificar la bondad de Dios. En otras palabras, ver la bondad de Dios en medio del dolor. Porque qué difícil es identificar la bendición de Dios cuando las cosas no van como esperábamos. Yo le he preguntado a personas en medio del dolor, pero piensa en lo que Dios ha hecho por ti, y me han contestado, Dios no ha hecho nada por mí. Yo voy de fracaso en fracaso, de problema en problema, me declararon una enfermedad, perdí esto, mis hijos, y me empiezan a decir, porque qué difícil, iglesia, es identificar la bondad de Dios en medio de la tormenta, en medio que cuando algo está golpeando. Es tan difícil identificar esos pequeños destellos de gloria de Dios cuando vamos caminando en el dolor. Y cuando los vemos, les llamamos buena suerte. Cuando Josué iba a nacer, hace 13 años, una doctora de la ciudad que nos recomendaron, puso a mi esposa por 6 meses en un temor y la puso en una cama, en un sofá, porque no podía subir escaleras. Supuestamente tenía peligro de aborto,
Por 6 meses nos hacía irla a ver y pagar consulta hasta 2 veces por semana. Mi esposa y yo vivíamos en terror. Yo vivía con el celular en la mano esperando porque en cualquier momento podía perder ella al bebé. Después de meses, en el último mes de su embarazo, vamos a verla y nos dice: trae el cordón enredado 2 veces en el cuello. Necesita una cesárea inmediata. Y nosotros, mi esposa, bajamos del hospital lento, así caminando, y yo con todo el cuidado como si se me fuera a romper, y la metí al carro y ella venía llore y llore y llore. Cuando voy, la subo al carro, cierro la puerta, empieza a llover y dije: Dios, nomás eso me faltaba. Y cuando volteo eran las 9:30 de la noche. Éramos la última consulta del hospital. Cierro la puerta de mi esposa llorando, yo desesperado. Volteo y veo que viene llegando un carro y se baja una señorita del grupo de jóvenes que mi esposa y yo pastoreábamos. Me dice: hola, pastor. Y yo: hola, Ivana. No, era la otra. Son gemelas. Bueno, Silvana. No. Bueno, ella. No, es muy importante el nombre. No, no es cierto. Se baja Frida y Ivana, sí. Se baja una de ellas y me dice, en lo que nos atoramos, ¿verdad?, en el nombre. Le digo: ¿qué haces aquí? Porque iba terminando la oración en la iglesia. Me dice: es que fui a la oración con mi papá. Y se baja el papá. Yo nomás lo había visto de lejos. Hijo, se le olvidaron las llaves de la casa. Y luego: ¿aquí trabaja tu papá? Me dice: sí, es ginecólogo. Le digo: ¿cómo? Sí, él tiene muchos años de ginecólogo. Y luego se viene el papá y me saluda. Y luego le digo: ¿usted es ginecólogo? Me dice: sí, pastor. ¿Le puedo hacer una pregunta? Y le empiezo a platicar. Y luego me dice: mire cómo es Dios. Nunca se me olvidan las llaves. Me acordé que no traía las llaves cuando iba saliendo de la oración, porque Dios tenía una cita mía con su esposa, me dice. Nos metió, sacó el sonograma. Era mentira que Josué tenía problemas de que se viniera. Nos tuvo encerrados para asustarnos. Era mentira que traía doble cordón. Josué nació 2 horas después de esa cita con ese doctor, en el hospital que queríamos, como nosotros queríamos, perfectamente sano, un poco destrampado como todos lo conocen, pero sano. Qué suerte tienen los Mendoza. ¿Sabes qué me llegaron a decir? ¡Wow! ¡Qué suerte! No es suerte, se llama providencia de Dios. Es Dios obrando en los pequeños detalles para que aún lo más sencillo, Dios. Pero ¿sabes qué tienes que aprender? Tienes que aprender a identificar la bondad de Dios. Aprende a identificarla. ¿Te ha pasado algo? Tengo su atención. ¿Te ha pasado que en algún momento quieres comprar un carro y ves el carro que te gusta y dices: quiero comprar ese, y luego sales a manejar y de repente empiezas a ver un chorro de carros igualitos? ¿A cuántos les ha pasado? Que quieren algo y luego de repente: ay, muchos carros guindas, si yo no veía antes nunca. Y ahora ahí va otro guinda, ay, mira otro guinda, ay, otro guinda, ay, mira otro igualito Nissan, ay, igualitos, ¿a poco no? Eso los psicólogos lo han estudiado y se llama el fenómeno Baader-Meinhof. Es un fenómeno psicológico que ocurre cuando una persona comienza a ver algo con más frecuencia después de haberlo aprendido por primera vez o puesto atención en ello. Es algo que sucede en nuestra mente. Cuando tú pones atención en algo, comienzas a verlo muchas veces, empiezas a identificar algo que pasaba de largo por ti. Hoy yo te quiero decir, en medio de tu dolor, este mensaje es para que empieces a identificar la bondad de Dios donde no la has visto.
que empieces a pensar, bueno, Dios ha sido bueno en tantas ocasiones. Este momento, y yo espero que mientras yo contaba lo de Josué, te puedo contar 1000 cosas que Dios ha llegado en el momento. Con personas, ha puesto momentos, ha puesto lugares para bendecirnos. Y yo estoy seguro que si pones atención, aunque todo te esté y tú digas todo es oscuro, vas a encontrar la bondad de Dios. Nahum 1:7 dice: el Señor es bueno. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es bueno, es un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. David en el Salmo 25:6-7 dice: el Señor, acuérdate, Señor, de tu misericordia y gran amor que siempre me has mostrado. Él la había visto. Olvida los pecados y las transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Salmo 145:9 dice: el Señor es bondadoso con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Y puedo seguirte leyendo 1 de Crónicas 16:34, Santiago 1:17, 2 de Corintios 4:17 y más de 60 versículos que hablan de la bondad de Dios. Cuando tú te llenas de Él, cuando comienzas a conocer su carácter por medio de la palabra de Dios, tu mente va a estar atenta a identificar toda la bondad de Dios sobre tu vida. Pero si solo te enfocas en tu pérdida y en tu dolor, ¿sabes qué? Vas a empezar a ver dolor, pérdida, como yo. Ella sufre como yo. Ay, vamos a sufrir juntos. Vénganse. Es un síndrome de nuestra mente, es algo psicológico. Ruth ha considerado para mí un reto predicarlo, porque aunque sé la historia, yo no sé exactamente qué quiere hablar Dios cada domingo. Y toda la semana estoy pensando. Y era jueves. Y yo decía: Señor, es que ya lo leí. ¿Qué es lo que quieres? ¿En qué me enfoco? Y mi hija me manda una canción. Yo no escucho música country, pero ni ella. Y me dice: escucha esta canción, papá. Me encantó. Es una canción que se llama Kind, bondadoso. Y dice la canción: en ocasiones los matrimonios no funcionan. En ocasiones bebés mueren. A veces los que van a rehabilitación recaen. Y te deja preguntándote por qué. Y por todas las oraciones que he orado, todavía me pregunto si Él es real. Y si lo es, ¿cómo elige a quién sana y a quién no? Y luego dice el precoro, dice: intenté huir de Jesús, comencé guerras santas, me empecé a pelear con Él. He probado esperar con paciencia y he probado patear las puertas. He gritado su nombre con ira, con mi puño levantado al cielo, diciéndole: ¿por qué? Y cuando escuchaba esta canción, llegó al coro y dice: y en retribución, y Él me regresó el conocimiento de que Él solo ha sido bueno. Él siempre ha sido bueno. Intenté huir de Jesús, comencé guerras santas, y en retribución Él siempre ha sido bueno. Él siempre ha sido bueno. Él sabe que no lo merezco, pero Él nunca ha cambiado su opinión. A pesar de que yo me enojo, Él siempre ha sido bueno. Él siempre ha sido bueno, iglesia. ¿En qué has estado enfocando tu mente? ¿En su bondad o en tu dolor? Si quieres sanar tu corazón como sanó Noemí, después de oír esa canción, volví a leer estos versículos y decía: porque vos has sido bueno con nosotros. Y sabes que vos es una representación de Cristo.
Aprende a ver su bondad. Versículo 21, entonces Ruth dijo: es más, vos me dijo que volviera y me quedara. Di conmigo, me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. Le dijo ella: excelente, exclamó Noemí. Empiezas a ver el cambio en Noemí, como que se le quitó lo amargada. Cuando le dijo eso no dijo: pues a ver por cuánto tiempo, pues a ver si es cierto. Ella dijo: excelente, haz lo que te dijo, hija mía. Y le dijo: quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos podrán molestarte, pero con él estarás seguro. ¿Puedes ver la bondad de Dios? Y le dijo: aunque sigas recogiendo, aunque sigamos pobres, quédate. Esta es la segunda clave para sanar. Decide permanecer aunque sea difícil. Decide permanecer. Noemí era una mujer sabia que sabía dar el consejo correcto. Noemí, al ver la bondad de Dios, su providencia, su corazón empezó a latir de nuevo, empezó a cambiar, empezó a ver algo nuevo. Y ella identificó la bondad, la gracia de Dios sobre sus vidas. Y le dijo: excelente, haz lo que te dijo vos, hija mía, quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha, porque con él vas a estar segura. Hoy te quiero decir, cuando identifiques la bendición de Dios, quédate. No te vayas cuando las cosas se ponen difíciles. No, es que hablaron mal de mí en la iglesia. ¿Reconociste la bendición de Dios? Quédate. Permanece. Deja de huir. Vemos la bondad de Dios y a veces huimos a la primera de cambio. Es que ya me peleé con fulanito, me peleé con su tonita. Quédate. Deja de huir cuando las cosas se ponen mal. Si ya identificaste la mano de Dios sobre ti, sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tus abuelos, sobre tu familia, permanece. Ahora, voy a hacer un paréntesis. No estoy hablando de abuso. Hay momentos de ir cuando hay abuso sobre las personas. No estoy hablando de eso. Pero sí, permanecer obedeciendo no es fácil. Permanecer no es fácil porque muchas veces implica cambios personales y gente te va a llegar a decir: tienes que cambiar esta área de tu vida. Ay, no hay amor en esa iglesia. Quédate, permanece. Porque para permanecer, para quedarte, se requiere una fe verdadera. Hebreos 11:6 nos habla de los héroes de la fe. ¿Quieres ver la característica de todos los hombres de la fe? Versículo 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe de creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Dice: fue por la fe que Noé construyó y se quedó construyendo cuando todos se burlaban de él. Dice: por obediencia a Dios. Fue por Abraham, versículo 8, que obedeció. Di conmigo: obedeció. Caminó aunque fue difícil. Y fíjate lo que le pasó cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que Él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas del cielo y la arena de las orillas del mar, es imposible contar. Y versículo 13: todas estas personas, fíjate bien, murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Aprende a identificar la bondad de Dios y aprende a permanecer aunque sea difícil. Permanece siendo fiel a tu esposa, a tu esposo, aunque sea difícil. Permanece sirviendo a su pueblo, permanece amando al prójimo, permanece adorando a Dios, permanece a pesar de la tristeza, el dolor y la pérdida. Permanece en Dios.
Es el único camino por el que vas a ser sano. Y termino con el punto número 3. Mantente fiel, aunque la respuesta tarde. Una cosa, iglesia, ¿están aquí conmigo? Una cosa es decidir permanecer y a otra es realmente permanecer. Hay momentos como estos donde Dios nos habla y decimos: sí, Señor, yo voy a permanecer. Pero vivimos en un mundo caído, con hermanos que pecan. No es lo mismo decidir que realmente permanecer. Para permanecer se requiere fidelidad. Fidelidad. Versículo 23, y con esto terminamos. De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Booz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de cebada. Se quedó trabajando hasta el final de la cosecha. Y luego viene una palabra, dice: luego siguió. Di conmigo: siguió. O sea, no llegó y ¿qué pasó? Ya, Dios, pues ya me aguanté un rato. No, ella siguió a comienzos. Luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo a comienzos del verano. Y todo ese tiempo siguió viviendo con su sueño. Parecía que la situación pues nomás se iba llevando, pero ella permaneció, ella siguió. Tardó más de una temporada en ver que sus circunstancias cambiaran. Y quizá hoy estás así tú. Has esperado por tanto tiempo, has esperado que tus circunstancias cambien, que la situación cambie en mi matrimonio, que la cosa cambie en mis emociones, que la cosa cambie con mis hijos, que la enfermedad ceda. Hoy el mensaje de parte de Dios para cada uno de nosotros es: sigue trabajando, sigue esforzándote, sigue, no te des por vencido. Segunda de Tesalonicenses 3 dice: pero el Señor es, ¿qué es el Señor? Dilo fuerte: Él es fiel. Y dice: Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Además confiamos en que en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Es tiempo de perseverar, es tiempo de permanecer. Pónganme el listado de las 3. Si tú estás aquí con un corazón herido por lo que has vivido en esta vida, por situaciones que has enfrentado, la sanidad está a tu alcance. Noemí fue otra. Fue difícil regresar, fue difícil confrontar, fue difícil quedarse, pero todo lo hizo. Aprendió primero a identificar la bondad de Dios, decidió permanecer aunque fuera difícil y se mantuvo fiel aunque tardó la respuesta. Esos son 3 pasos que Dios quiere usar para sanar tu corazón. Todo comienza con el primero, pero va unido a los otros 2. Quizá hoy estás aquí lastimado, lastimada por el dolor de una pérdida, y esto ha provocado amargura en tu corazón. Quizá la pérdida ha provocado indiferencia contra de Dios. Quizá has culpado a Dios y has renegado. Quizá la enfermedad no entiendes por qué avanza y por qué no la detiene Dios, y has orado tanto. Si estás enfrentando circunstancias en tu familia que son duras, tan difíciles, quizás estás en medio de un divorcio difícil, o quizá tus emociones no encuentran una respuesta. Hay restauración en Dios. Hoy yo te quiero retar a que aprendas a ver la bondad de Dios en todo tu alrededor. Comienza a poner atención, comienza a buscar versículos de su bondad
y empieza a declarar cada mañana: tú eres bueno, ayúdame a ver tu bondad. Y vas a ver cómo hasta en los pequeños detalles va a empezar a brillar su bondad a tu vida. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, yo pido por cada persona que el día de hoy está aquí, cada uno de ellos que necesita ver tu bondad. Tantas veces que les has bendecido, que tú has estado ahí para abrir puertas, para cerrar puertas. Señor, mi oración es que sus ojos espirituales estén abiertos. Si tú quieres aprender a ver su bondad y reconoces que a veces te es difícil, levanta en alto tu mano, porque yo quiero orar por ti. Levanta en alto tu mano si has batallado en ver la bondad de Dios en algunas áreas de tu vida, a lo mejor no en todas, pero quizá en alguna. Padre, en el nombre de Jesús, todo velo, toda ceguera, todo dolor que ha impedido que tus hijos vean tu bondad, tu favor, tu misericordia, Señor, es quitado de sus ojos, es quitado de sus mentes, es quitado de sus espíritus por el poder del Espíritu Santo. Padre, que ellos puedan identificar tu bondad sobre de ellos, tu amor sobre de ellos, Espíritu de Dios. Que ellos puedan verlo en la sonrisa de su hijo. Que ellos puedan verlo en el sol que se levanta cada mañana. Que ellos puedan verlo en el aire que mueve a los árboles. Que ellos puedan verlo en las pequeñas puertas que vas abriendo a lo largo de su caminar, día a día. Que ellos puedan verlo en el favor que tienen con otras personas. Que ellos puedan encontrarlo en tu palabra. Que ellos puedan encontrarlo en tu amor, Padre. Que puedan ser testigos de tu presencia. Y Señor, que cada uno de nosotros podamos permanecer, aunque sea difícil, y mantenernos fieles. En el nombre de Jesús. Termino con este versículo. Pon mucha atención. Dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Por qué no te pones de pie? Y yo quiero terminar orando juntos. Ponte de pie, todos de pie, por favor, y pon tu mano sobre la persona que está a tu derecha y a tu izquierda. Y vamos a orar el uno por los otros. Vamos a levantarnos y vamos a orar y a bendecir a la persona que está a tu lado. Bendícelo, que sea Dios, que sea el Espíritu Santo, que traiga ese ánimo, esa fortaleza. Que puedan ver que fiel es Dios, el que hizo la promesa, y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. A nosotros nos toca preocuparnos los unos por los otros. Así que bendice ahí a la persona que está a tu lado. Bendícelo, bendícelo. Siempre ha sido